Bueno, gloria a Yahweh. Bendiciones de Yahweh. Aleluya. Padre, gracias en esta hora porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor nos acompañan todos los días de nuestra vida. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta noche de poder orar y de poder llegar delante de tu presencia y poderte exaltar, bendito Rey, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Oramos delante de tu presencia, oh Padre de la gloria, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh. En los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares y debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estoy aquí para darle órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o gobernadores de las tinieblas que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje, así sea hecho para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya, gloria a Yahweh. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. El día de hoy he estado meditando mucho acerca de cómo el pueblo de Yahweh debe elegir gobernantes. ¿Qué debe tener en cuenta el pueblo de Yahweh para elegir gobernantes? Y me puse a ver lo que está sucediendo actualmente y lo que dice la Biblia. Y cuando veo lo que sucede actualmente con el pueblo de Yahweh trata de elegir gobernantes por propuestas. Es decir, analiza las propuestas y según lo que el pueblo vea que se acomoda o a sus intereses o al evangelio, elige al gobernante. Sin embargo, esa es una forma errática de elegir gobernante. A ver, el hombre nunca puede dar la certeza 100% de que cumplirá las promesas, puesto que el cumplimiento de las promesas y el cumplimiento de lo que el hombre diga que va a hacer no depende de él, sino que depende de Yahweh. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros tratamos de elegir a un gobernante por la propuesta que tiene, estamos errando. ¿Por qué? Porque si definitivamente Yahweh no le permite alcanzar aquello, igual estaremos eligiendo mal. Entonces, buscaba en la Biblia y en la Biblia ustedes no ven en ningún lado que se haya elegido un gobernante por las propuestas que hay. Eso es del diablo. O sea, así funciona nuestra democracia actual, pero es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque se fundamenta en la razón. Y la razón, lo dice Pablo, es sabiduría del mundo, sabiduría terrenal y diabólica. En cambio, ¿qué se pone a elegir gobernante en la Biblia? Las promesas que Yahweh haga sobre el gobernante. Entonces, si se entiende, en la actualidad la iglesia elige por las promesas que el gobernante hace, pero en la Biblia el pueblo elige gobernante por las promesas que Yahweh hace sobre el gobernante. Porque Yahweh sí puede cumplir promesas. Porque Yahweh sí puede asegurar que las cosas se van a dar. Y así se han elegido gobernantes que a nuestros ojos, mirando las propuestas que pudieran tener, jamás hubieran sido elegidos teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, ¿qué tenía que ofrecer Saúl? Nada. ¿Qué esperanza podía haber en David cuando fue ungido como futuro rey? Nada. En él no había nada. De hecho, en esos hombres nunca hubo nada.
es que Yahweh puso sobre ellos algo. Eso es diferente. Y así es la vida de nosotros. Si yo miro la vida de cada uno de nosotros, incluyendo la mía, ahí no hay nada. Esto comienza a tener valor cuando Yahweh dice, voy a hacer contigo, o he decidido hacer contigo, o yo te he ungido para. Ahí todo se transforma. Ahí todo cambia. Y hacía esta reflexión porque miraba al pueblo hoy, miraba a la iglesia. Usted sabe, hay momentos del día en el que me dedico a escuchar 3 o 4 pastores de diferentes partes del país para saber qué piensa la iglesia que tiene dirección pastoral, que no seamos nosotros, y darme cuenta cómo ellos piensan, pero también tratar de descubrir de dónde viene ese pensamiento. Y el pensamiento viene de un direccionamiento dado por el hombre, no dado por Yahweh. De un pensamiento que viene de un raciocinio, pero que no viene de una revelación. Así que en esta noche vamos nosotros a seguir mirando las consecuencias que tiene la elección de gobernantes inapropiada. La relación de un gobernante con personas inapropiadas y las consecuencias que tiene para el pueblo, que tiene para su familia y que tiene también para el gobierno. Y quiero invitarle por ello que usted busque conmigo el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 11. La Biblia dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Recuerde que Atalía fue esposa de Joram, y Joram era hijo de Josafat, y que con Joram ella tuvo un hijo que se llamó Ocosías, pero a su vez Ocosías también tuvo hijos. Entonces, lo lógico era que al morir Ocosías reinara su primogénito o cualquiera de los hijos que había tenido Ocosías. Pero esta mujer perversa, que era de la ascendencia de Acab, era hija de Acab con Jezabel, que a su vez venía de los sidonios, tenía costumbres perversas, tenía costumbres malas y tenía anhelos por el poder y por la autoridad. Y entonces ella, en su afán de tener lo que no le habían dado, llega y mata a la descendencia real, es decir, a la descendencia de Ocosías. Ocosías era hijo de ella, por lo tanto, los hijos de Ocosías eran nietos de ella. Pero aún siendo sus nietos, ella los miraba de manera perversa, mala, y quería acabar con ellos, y no les importaba a ella que fueran sus nietos con tal de que ella pudiera tener el poder. Y dice la Biblia en el versículo 2, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, o sea, era nieta de Atalía, hermana de Ocosías, ¿verdad? Y hija de Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó. Dice la Biblia que lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Esta Josaba se había casado con el sacerdote de su tiempo.
Ella era esposa de un sacerdote, cosa que entre otras cosas estaba prohibida para los sacerdotes, porque ella era del linaje de David y los sacerdotes son del linaje de Leví y ellos se deben casar con mujeres de sus mismas tribus. Sin embargo, bueno, este matrimonio se dio ahí y Yahweh usó el hecho de que ella estaba casada con este hombre para salvar al hijo de Ocosías. Y estuvo con ella escondida en la casa de Yahweh 6 años. ¿Por qué estaba en la casa de Yahweh? Porque ella era la esposa del sacerdote que era Joiada. Y Atalía fue reina sobre el país. Es decir, en el tiempo que estuvo oculto aquel muchachito para que ella no lo encontraba, que era Joás, la que reinó fue ella. ¿Por qué? Porque al resto los había matado. Versículo 4. Mas al 7º año envió Joiada, que es el sacerdote, y tomó jefes de centenas, capitanes, gente de guardia, los metió consigo en la casa de Yahweh e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Yahweh, y les mostró el hijo del rey. Es decir, el hijo del rey había permanecido en lo oculto para protegerle la vida. Nadie sabía que él estaba guardado allí con la nana de él, con la mujer que lo criaba. Estaba guardado en la casa del sacerdote, que era el esposo de Josaba. ¿Entiende? Y cuando llegó el momento propicio, que fue 6 años después, llega el sacerdote, convoca, y en esa convocatoria los juramenta a ellos para que guarden al rey y les muestra al rey. Versículo 5. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey en el Shabbat. La otra tercera parte estará en la puerta del sur, guardando el templo. Y la otra tercera parte a la puerta del pórtico de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas 2 partes de vosotros que salen en el Shabbat tendréis la guardia de la casa de Yahweh junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entrare. Es decir, que van a guardar al rey en todo tiempo y en todo momento para que el rey no esté solo. Los jefes de centena, pues, hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, a los que entraban el día de reposo y los que salían en el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Yahweh. Y a los de la guardia se le pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Wow. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. Versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Yahweh. Hasta ahí. Ahora, yo quiero llamarle la atención acerca de estas cosas. Y una de las cosas acerca que creo que es una cosa fundamental, creo que es un aspecto fundamental en esta historia, es el sacerdote y los levitas
como custodios del rey y como custodios del gobierno. Es decir, no existe tal cosa como que en una contienda en la cual se está eligiendo gobernante, tenga el sacerdote y los levitas que hacerse a un lado cuando realmente entienden hacia dónde va Yahweh. Tienen la responsabilidad de custodiar, tienen la responsabilidad de dirigir, tienen la responsabilidad de guiar, tienen la responsabilidad de tomar el liderazgo dirigiéndose hacia donde Yahweh quiere que se hagan las cosas. Luego entonces, solo con este texto podemos derribar el hecho de que la alianza entre gobierno y la iglesia no se debe dar. El problema de la alianza entre la iglesia y el gobierno es cuando se alían para hacer lo malo, cuando la iglesia diabólicamente participa con argumentos de la carne para unirse con el gobernante y tratar de destruir a aquellos que andan en integridad delante de la presencia de Yahweh. Entonces, que no nos engañen haciéndonos pensar que debemos permanecer al margen cuando se están definiendo situaciones que tienen que ver con el gobierno y con la bendición del mismo gobierno, pero también con la bendición del pueblo. Miren todos los riesgos que tomó Joiada y que tomó Josafat para tratar de guardar la vida del rey, porque él era el destinado por Yahweh a tomar las riendas del país. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta y que tengamos eso presente. Dice la Biblia entonces en el versículo 14, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Ahora, yo quiero leer este texto, lo que ocurrió con esto, en un texto paralelo que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 23, en el versículo 12, para que podamos entender con más claridad, lo que aquí sucedió. ¿Por qué? Porque aquí hay una descripción mucho más amplia. Dice la Biblia del verso 12 al verso 15, Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 12, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a casa de Yahweh. Y mirando, vio al rey que estaba junto a la columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, sonaba bocina, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Es decir, que el pueblo estaba dándole gloria a Yahweh, estaban adorando a Yahweh por el gobernante que les había dado. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Versículo 14. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Yahweh. Versículo 15. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces,
¿Qué hicieron todas estas personas? Hicieron lo que tenían que hacer para evitar que Atalía siguiera reinando cuando ya ellos tenían un rey designado por Yahweh para que actuara en favor de ellos y para que los gobernara. Mire lo que dice el verso 15 de Segunda de Reyes, capítulo 11. Más el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centena que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Yahweh. Les abrieron pues paso y en el camino por donde entran los caballos a la casa del rey, allí la mataron. Versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Yahweh y el rey y el pueblo. Mire esto, mataron a Atalía y luego que mataron a Atalía, llevaron al nuevo rey que hiciera pacto con Yahweh y que hiciera pacto con el pueblo, ¿verdad? Para que pudieran gobernar. Exactamente todo lo contrario del gobernante que habían tenido anteriormente. Entonces, es importante estos pactos, y quiero decirle que en Colombia se hacen pactos. Lo que pasa es que no se dice, vamos a hacer un pacto, pero se hace un pacto. Cuando el presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo levantan su mano y juran ante el pueblo y ante Yahweh, con la Biblia en la mano, que defenderán la Constitución y la ley y que si no lo hicieran así, que el pueblo y Yahweh lo demandaren, ese es un pacto. Ese es un pacto que se hace los gobernantes con Yahweh y con el pueblo y que nosotros como iglesia lo podemos demandar. Pero también nosotros como iglesia podemos pedirle a Yahweh que aquellos que han cumplido el pacto sean benditos por haber cumplido el pacto. Versículo 18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron y asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Yahweh. Es decir, una vez que se renovó el pacto, el pueblo comenzó a hacer lo propio y a enderezar sus caminos. Versículo 19. Después tomó a los jefes de centena, a los capitanes, a la guardia, a todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Yahweh y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan fundamental! Esto que nosotros vemos en este pasaje, cuando Atalía usurpa el trono y las acciones que tienen que tomar los sacerdotes, pero también las acciones que toman el pueblo, pero el direccionamiento, la guianza, el liderazgo está de parte de la iglesia. La iglesia no es un muro muerto en un país. La iglesia está para traer la justicia de Yahweh a un país y para traer la justicia de Yahweh a la tierra. Por lo tanto, aquellos que ostentan el título de sacerdote, aquellos que ostentan el título de líderes espirituales, tienen una responsabilidad de impartir el direccionamiento de Yahweh en todo tiempo, sin color político, sin banderas políticas, sino que la bandera que levantan es la bandera de Yahweh, es el direccionamiento de Yahweh para guiar al pueblo a lo que se tiene que hacer. Las promesas de Yahweh son las que direccionan al sacerdocio y a los líderes espirituales. No son las promesas de los hombres,
porque los hombres en sí no tienen la fuerza. Los hombres en sí no tienen el poder para cumplirle promesas ni al pueblo ni a Yahweh, sino que es Yahweh el que puede cumplir las promesas en los hombres. Padre, queremos darte gracias. Queremos bendecirte en esta noche porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu amor nos acompañan todos los días de nuestra vida, porque nos haces entender esta palabra. Y a través de esta palabra también nos direcciona para todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, para poder entender el papel que tenemos en medio de nuestro país cuando se hacen estas cosas en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Oro delante de tu presencia para que cada sacerdote de este país pueda asumir la responsabilidad, para que cada líder espiritual de este país pueda asumir la responsabilidad de dejarse guiar por Yahweh en cuanto a la elección de los gobernantes y poder instruir al pueblo de tal manera, oh Padre de la gloria, que tu bendición caiga sobre el pueblo, caiga sobre las familias, caiga sobre este país y caiga sobre los gobernantes. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Yahweh.